El mundo es tan corruptor y pérfido sin enojo que tanto critica al flojo como al que es trabajador. El vivir es un dolor desaforado infinito, que solo se escucha el grito de la sátira en la mente, porque en el mundo excelente hasta el comer es delito. No hay nada en el Caribe que no esté atravesado por el conflicto. Es decir, el conflicto paramilitar trastocó todos los órdenes culturales y sociales de la región. Mi nombre es Dayana Carreño Rangel, soy estudiante de antropología de la Universidad Magdalena. La primera vez que yo iba a los palafitos, yo recuerdo que mi mamá estaba muy preocupada, entonces ella me dijo que ella tenía que ir a ver cómo era eso. Eso es duro porque, sobre todo porque es una zona de conflicto. Y pues uno no está acostumbrado a estar viendo, sobre todo que un hijo de uno esté participando en cosas que pasaron. Entonces mi mamá y mi papá me fueron a llevar en el carro, pero mi mamá no comprendía muy bien que yo le estaba diciendo que el pueblo era muy adentro del agua, o sea que era coger una lancha y eso estaba 1 hora y media en lancha. Y de ahí pues quedaron como a la deriva porque de ahí yo me tenía que montar en una lancha y salir. Y entonces yo me acuerdo que yo me estaba yendo y ellos estaban así como en la puntica, así diciendo adiós. Pero mi mamá con una cara de preocupación como si sintiera que me fuera a pasar algo allá adentro o algo así. Bueno, cuando el grupo armado llega, eso de las 3 de la mañana más o menos al pueblo, se dividen y empiezan a sacar de las casas a las personas que están buscando con lista en mano. Otros se dedican a robar, otros se dedican, digamos, a amedrentar a la gente, a seleccionar, básicamente. En todas, de una u otra forma, se traía a la gente a la iglesia porque necesitaban una plaza pública, un espacio que fuera público para marcar, para señalar precisamente quién está mandando y sobre todo hacerlo visible, o sea, que todo el mundo sienta el terror estando en esa plaza pública. Los traen acá y los encierran en la iglesia. Hay un grupo que lo dejan por fuera y es al que empiezan a torturar, es al que empiezan a hacerle preguntas, digamos, de qué relación tienen con la guerrilla, de dónde están los que no encuentran, que por qué los están escondiendo, les caminan por la espalda, los siguen torturando. Gente que está acá en la iglesia trata de salir para ayudar a los que están, algunos los sacan, otros los vuelven a meter, o sea, y finalmente lo que hacen es encerrarlos y rafaguear, como dicen ellos, a los que están acostados en el piso. La noche que estuvimos aquí, pasamos una noche amarga y tuvimos que coger los pelados, los niños, los que estábamos más amediados, salimos sin nada de aquí, nada más que la ropa que llevábamos. Y ese sitio se volvió el símbolo del terror aquí, porque en ella mataron 12 personas inocentes. Una comunidad de pescadores dedicados a su trabajo, a sus familias, a su comunidad. Es como resulta hasta increíble a veces, porque a veces hay momentos que uno se pone como a reflexionar y de pronto a no creérselo,
y a hacerse preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué llegan allá y por qué hacen esto? ¿Por qué arremeten contra las familias si eran familias que no se metían con nadie o no hacían nada malo? Simples pescadores que el único arma, como digo yo, que guardaban en su canoa o en su faena de pesca era el cuchillo con que arreglaban sus pescados. Ya como a las 10 de la mañana, que ya lo que estaban eran los perros aullando aquí, eso era lo que se veía aquí después de las 6 de la mañana cuando sucedió el caso. O sea que la gente que masacraron, la masacraron a las 5. Ya a las 6 estaba el pueblo casi desocupado porque todo el mundo había corrido para los montes. Cuando ocurrieron los hechos, a mí me tocó salir de mi pueblo. Me dolió mucho y es algo que a mí me marcó mucho. Creo que hacer memoria histórica es necesario, sin embargo tiene un doble filo, en la medida en que por un lado hay un derecho al olvido y por el otro lado hay un derecho a no olvidar. ¿Sí? El conflicto paramilitar fue tan sumamente fuerte, fue tan sumamente brutal y violento, que quedan la disyuntiva de si es preferible olvidar o es necesario recordar para poder llegar a un momento de no repetición. Si usted lo mira desde el punto de vista colectivo, de una política pública nacional, es necesario recordar. Pero si coge a la víctima o a las víctimas una por una, entonces el problema ahí se complica por si es necesario que ella olvide o que si ella recuerde para que sea parte de una política. De noche, mañana y tarde el mundo me trata mal, como si soy criminal, la sociedad me desprecia y se me cierra la iglesia, la vida es un carnaval. ¿Qué pasa con ese grupo que se va? El grupo que se va está acostumbrado a nacer sobre el agua, a crecer sobre el agua, a vivir sobre el agua y a desarrollar toda una serie de prácticas que están relacionadas al agua. Entonces, por supuesto, no están caminando como tú y yo lo hacemos, sino que sus piernas son sus brazos, debido a que están bogando. Eso es lo que les permite comunicarse de un lado a otro. Entonces, cuando esta comunidad se ve obligada a llegar a la ciudad, a ejercer una serie de prácticas de las que nunca ha tenido, digamos, la necesidad de desarrollar, principalmente la de mendigar como desplazados o la de trabajar en oficios informales, esto genera un choque cultural durísimo para la gente. Y de ahí me tocó estar en Barranquilla como unos 6 meses. Bueno, allá pasando necesidad y el gobierno en parte también colaboró con nosotros ahí en ayuditas, bueno, pero no era lo necesario para vivir en otro lado. Para mí fue terrible salir de mi pueblo el día que, más en la forma en como nos tocó huir, porque estábamos huyendo, era como algo de supervivencia, por decirlo así, porque no sabíamos qué nos esperaba la noche o el día siguiente si nos quedábamos. Que yo era una persona que yo lloraba y yo no lo podía creer, yo pensaba que era como una pesadilla y que en algún momento iba a despertar, pero era real lo que vivimos, lo que nos tocó vivir a nosotros todos. El trabajo de allá no es como el de aquí. Aquí sale uno a las 4 de la madrugada, 3 de la madrugada, cuando son a las 11 ya viene para la casita, con bastante, con poquito, pero ya viene. Entre más días más flaco. Era talla 34 y cuando me vine era 28 y todavía me quedaban los pantalones grandes. Y salirnos a desplazarnos a otro lugar, donde las cosas son muy diferentes, a pasar trabajos en casas ajenas. Difícil, ya te puedes imaginar cómo vive un pescador en la ciudad, ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a pescar? El arte que yo manejo, por lo menos el que ejecuto, es hacer bote y ser también pescador. Yo fui muy pescador, bueno. Entonces, como cuando nos vamos para tierra, allá no se puede hacer embarcación, ni se puede pescar, entonces eso es lo que nos tiene acá en este pueblo.
usted manda donde mí, manda donde el otro, donde el primo, donde el compadre. Vaya donde mi compadre, dígale que me preste algo ahí para ponerle el caldero a los pelados, que los pelados no han comido. Hombre, sí, llévele este pescado aquí. Compadre, no tengo, pero ahí le manda un plato de comida. El otro amigo le manda el otro plato y ahí va. No se acuesta uno aquí sin comer. Pero allá sí muchas veces lo hicimos. Allá muchas veces lo hicimos, pasábamos, le voy a decir, a veces pasábamos con frutiños y galletas porque no teníamos. Entonces una cosa que llama mucho la atención es que, por ejemplo, ellos nos decían, uno en tierra, si no tiene plata, se jodió. Uno no tiene para alimentar a sus hijos, uno no tiene para alimentarse a sí mismo. Pero en cambio acá en agua, si uno no le alcanzó la plata suficiente con lo que pescó, el vecino, hombre, le regala pescado. O la vecina a uno le intercambia el pescado por otra cosa, por alguna batata, y ahí tenemos resuelta ya la comida de los pelados. Eso en tierra nunca lo vamos a conseguir. Lo que más extrañaba era la tranquilidad del pueblo. La brisa soplando por las tardes, que mirar la gente que en sus actividades diarias, la cotidianidad de la gente, muy diferente a la de cualquier otra comunidad. Nosotros pensamos que lo emblemático era, para el caso de la ciénaga y de los palafitos, era el regreso. La pregunta era ¿por qué la gente regresa? ¿Por qué regresó a esos sitios si para uno veía que no hay futuro en esos sitios? Entonces lo que nos pareció, y lo llamamos así, fue el arraigo. Lo que uno se pregunta es ¿qué es lo que une a estas personas? Entonces no hay tierra, no hay agua, y el agua no es de ellos. Entonces es donde uno dice, es realmente un sentido de pertenencia que se crea. Sí, la gente vuelve a este tipo de asentamientos es porque aquí tienen concentrado toda su vida, ¿no? Tienen compadrazgo, tienen la familiaridad, tienen sus mitos, tienen creencias, tienen sus leyendas. Nos devolvimos porque el arte de aquí es la pesca y mi papá ya en tierra, por decirlo así, estaba amarrado porque él no hacía nada. Entonces tuvimos que trasladarnos otra vez para acá nuevamente. Y así fue, a medida que iban pasando los años, o los días, los meses, la población se fue ingresando acá nuevamente. Habían unos que ya habían retornado, cuando nosotros llegamos ya habían unos que habían retornado, otros que no. Y así se fue el pueblo otra vez apoblando. Nueva Venecia, el Morro es todo para nosotros no sabemos vivir ya en otra parte. Mano, nos fuimos desplazados y decidimos por cuenta nuestra y por voluntad, sin ninguna garantía retornar porque era muy difícil la vida en la ciudad. Que las comunidades están construidas sobre el agua desde hace más de 2 siglos, presentan esa, digamos, característica que fue que estuvo a punto de desaparecer el pueblo, y con ello no solamente la vida de una comunidad anfibia, sino un patrimonio cultural de la nación, puesto que son resultado de comunidades indígenas, estas comunidades de pescadores, que digamos con el proceso de mestizaje y con el proceso de colonización se fueron conformando. En la ley de justicia y paz se decía que la verdad la teníamos todos, no había una verdad absoluta, y las teorías siempre han dicho que no existe verdad absoluta. La verdad la tiene la comunidad, pero la verdad también la tiene tanto los victimarios como las víctimas. Se genera un estigma. El estigma está impuesto en esa verdad, y bajo ese estigma la comunidad, digamos, se ve afectado su buen nombre, y es lo que hace que la comunidad no quiera aceptar bajo ningún término que hay una mínima relación o hubo una mínima relación con esos grupos guerrilleros. Esa es la problemática de la verdad comunitaria. Los paramilitares llegan y arremeten contra pescadores.
Hicieron una masacre de pescadores, no masacraron guerrilleros como le habían hecho creer a mucha gente. De pronto a nosotros nos han conocido allá en el exterior por las cosas negativas que hemos tenido aquí, que nos han pasado, la cuestión de la masacre. Siempre nos han visto y nos han estigmatizado como si nosotros fuéramos los parias y resulta que no es así. A través del rescate de la memoria histórica sería muy importante porque a través de esto en otras partes nos van a conocer. Para que a mí me puedan garantizar una garantía de no repetición, yo debo de saber plenamente de que conocer los motivos, los móviles, los hechos, cómo, cuándo, dónde, cuáles fueron los motivos que llevaron a este tipo de eventos. Son muchos los beneficios, si me preguntan, que han salido de esta experiencia de trabajo. Creo que se fortalecieron unas relaciones, que se conocieron unas opiniones en los diferentes procesos. Es mostrar que hay la posibilidad de establecer la diferencia entre el discurso académico y el discurso no académico y que en algún momento los dos son necesarios y que el uno no absorbe al otro por su grado de cientificidad ni nada, sino que es complementario y necesario. Pero acá, a través del trabajo que ha hecho el Centro de Memoria y la Universidad de Magdalena, hemos podido contar la verdad tal cual como sucedieron los hechos. Y nos ha servido también un poco, hablando, ¿cómo te diría? Nos ha servido de terapia, por decirlo así, porque tocar ese tema es muy delicado y muy triste a la vez para nosotros porque nos hace como volver a vivir el momento tan terrible por el que pasamos. Ha sido un proceso, yo te diría como que un poco doloroso, sí, porque ha tocado recordar cosas que uno de pronto no quiere, pero a la vez que le han servido a uno como ese bastón que necesita uno para seguir adelante y ver que más allá de eso hay posibilidades y hay otras cosas que se pueden hacer y que se puede seguir trabajando por la comunidad. El problema de la memoria llevada a los escenarios de enseñanza, digamos, lo que decíamos, necesita de un tratamiento especial. Porque por un lado el conflicto en el interior, inclusive de ciudades como esta, que no son ciudades demasiado grandes y que están muy cercanas al conflicto, pero que por razones inexplicables el joven no tiene acceso a esos relatos del conflicto, porque los programas del gobierno, porque los currículos de los colegios no están articulados a eso. A comunidades de aquí del Magdalena que están a escasas 3 horas de acá de la capital, pero que realmente no existe un contacto con ellos, ¿no? Entonces una de las cosas que yo aprecio de esta profesión es eso. O sea, una posibilidad de ir y interactuar con una comunidad que uno, si no fuera por esto, nunca tuviera conocimiento de ella. El conflicto destruyó, provocó mucha desunión, desintegración en las comunidades donde hay mucho inconformismo. Y ahora carecemos de sentido de pertenencia y ya a la gente no le importa, le da lo mismo si el Estado va y hace algo, lo dejan perder. Ya no sentimos como la necesidad de cuidarlo y de empoderarnos de eso, sino que ya nos da lo mismo si lo destruyen bien y si no también. La muerte de un familiar, eso nunca se va a olvidar porque esa persona siempre lo va a recordar y cada vez que recuerda a esa persona siempre le va a dar nostalgia, le va a dar algo, le va a doler. Eso, mucha gente dice que eso se olvida, pero no todos sufrieron el mismo daño. Hay algo que no voy a poder olvidar, que fue una conclusión a la que llegué, es que ya los muertos tienen nombre. Aquí asesinaron al señor Enrique Moreno, Ángel Segundo Rodríguez, Adolfo Moreno Lara, Juan Pablo Moreno Borré, a Pedro Pacheco y a Arturo Pacheco, hijo. Fue padre e hijo también que asesinaron. A veces uno se preguntaba viendo ese trabajo por qué esto sucede, porque a uno como joven le toca hacer esto, o sea,
no era que yo no quisiera ese peso, era que a veces me preguntaba ¿por qué tiene que haber esta clase de trabajo? No debería existir esta clase de problemas. Y en la misma medida en la que uno, digamos, va siendo parte de esa historia, se va compenetrando con la gente, en esa misma medida uno va volviéndose un poco más fuerte. Los problemas más duros que tuvimos los tuvimos con las personas que entraban en shock, que narrando lo que sucedía, que recordando, le transmitían a uno ese dolor tan berraco que realmente es narrar lo que fue una masacre. O sea, no existe una manera de tratar eso, es simplemente lo reconfortante que puede ser un abrazo cuando uno está escuchando eso para esas personas, incluso para uno. Entonces es cuando uno ve de lleno que hay una responsabilidad que mucha gente desconoce, que mucha parte del país desconoce, que la juventud sobre todo desconoce. Ya sacamos una canción alusiva al morro. La canción se llama Canción para el Mundo. En unas trojas en Pajaral se funda un pueblo que hoy es el morro, trabajador y gente de paz, siempre luchando con mucho antojo. Bueno, mi sueño siempre ha sido trabajar por una comunidad diferente, por una comunidad que sea empoderada, que tenga como arraigo, que se apropie del territorio. La escuela aquí de Nueva Venecia empezó con el bachillerato hace 6 años. Fue un sueño que la rectora me invitó para que yo participara en eso. Habían unas personas que me decían que eso aquí no iba a prosperar porque había mucha deserción. Yo dije, eso yo les digo que vamos a sacar esa primera promoción. Que es un pueblo valiente, que es un pueblo valeroso, que a pesar de que el gobierno a nosotros no nos tuvo muy en cuenta, nos dejó prácticamente abandonados. Nosotros sí tuvimos la gallardía de volver aquí a nuestro pueblo para sacarlo adelante. La gente, con todo el dolor de la masacre, con todo el dolor de las ausencias del Estado, la gente era feliz, era contenta, es contenta. Cuando me voy de aquí lo que más me hace falta es el viento. Nueva Venecia huele a vida, a esperanza, a renacer. A mí me gusta el agua, los peces, los árboles, las casas. Me gustan muchas cosas de aquí de este pueblo. Todos los años, los 22 de noviembre, le hacemos conmemoración a las víctimas. Pero el año pasado dijimos que íbamos a hacerle una conmemoración diferente a la de los otros años, que íbamos a recordar nuestros muertos, pero de una forma diferente. Que nunca se nos van a olvidar, pero tampoco ya no los queremos recordar como con tanto dolor, sino con algo que sea como, que ellos sean como ese impulso del querer seguir adelante, del poder seguir luchando, más que de recordarlos ya con tanto dolor, con tanta desesperanza y eso.